Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la misma línea del Evangelio de ayer, se nos habla de cómo el fariseo, en una cerrazón de corazón y una profunda ceguera interior, ve con sospecha y, si se quiere, con un falso escándalo, el que Jesús a un hombre con parálisis en su brazo pretenda curarlo en sábado. Ellos le reprochan con su mirada, y Jesús, viendo la dureza de corazón de ellos, le formula una pregunta públicamente: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre sanándolo o dejándolo enfermo o incluso morir? Los fariseos se quedan callados, nos dice de alguna manera el Evangelio, mostrando la cerrazón de su corazón. Y nos dice que Jesús, como en pocas ocasiones señalan los Evangelios, con una mirada de ira por la ceguera de estos conciudadanos suyos y dolido por su obstinación, aún sabiendo que era sábado, le dice al hombre: extiende el brazo. Y Jesús, en su misericordia, lo sana. Esto generó la furia de los fariseos, que planeaban el modo de matar, de acabar con la vida de Jesús. Frente a este Evangelio se presenta la reflexión de hasta qué punto nosotros somos esclavos de expresiones como estas: siempre esto se ha hecho así, siempre esta ha sido la ley, esto lo aprendí de esta manera. A veces lo esencial, la misericordia, la compasión que mueve a Jesús a sanar la parálisis del brazo de este hombre, parece no importarle a los fariseos, que atienden a lo accidental, a lo adjetivo, a lo que no es importante, simplemente por una mirada miope frente a la experiencia de Dios. La verdad es que Jesús es un revolucionario, porque mostró que una auténtica religión, más allá de ser un código de normas, un precepto de disciplinas, de imposiciones, un catálogo de disciplinas de imposiciones, en el fondo es una experiencia liberadora, sanadora, curadora de los males físicos y espirituales de todo ser humano. No podemos absolutizar la ley. Hoy en el mundo hay un movimiento universal, un movimiento global, que pretende de alguna manera endiosar la ley. Uno oye con alguna frecuencia en nuestro país: es que obedezco la ley ciegamente, es que respeto total frente a la sentencia de este juez. Realmente, como ciudadanos de un país, estamos llamados a la obediencia, pero la obediencia racional, no la obediencia de absurdos, no la obediencia que invita a la muerte, no la obediencia que destruye al ser humano. No he visto, para colocar un ejemplo, no he visto una interpretación más absurda de un postulado constitucional tan bello como el libre desarrollo de la personalidad. Magistrados de nuestro país, en altas cortes de Bogotá, han señalado que esa interpretación del libre desarrollo de la personalidad de un adolescente le puede llevar a todo tipo de desafueros, como el tema, por ejemplo, del consumo de la dosis mínima de drogas,
pensando o aduciendo que es la libertad del joven y olvidándose una verdad palmaria: la libertad necesita madurarse, la libertad necesita formarse, la libertad necesita ser acompañada de responsabilidad. Si un joven adulto de 20, 22 años tiene dificultad para manejar su libertad, ¿qué no decir de un adolescente de 12, 13, 14 años? Y en nombre de una ley mal interpretada, bien planteada, el libre desarrollo de la personalidad, cómo de alguna manera se pueden cometer todo tipo de exabruptos, exageraciones, disparates y atentados contra la misma persona humana. La ley bien entendida es maravillosa. La ley mal asumida es opresora y es destructiva del ser humano. Jesús, tanto en el Evangelio del día de ayer como en el de hoy, nos muestra su profunda libertad interior frente a cualquier ley. No importa que sea sábado para arrancar espigas, el Evangelio de ayer, no importa que sea sábado, hay primero que sanar al hombre paralítico en su brazo. Lo importante es alimentar al hombre ayer, lo importante es sanar al hombre hoy. La ley es importante solo si está al servicio del hombre y no es importante si esclaviza, le roba dignidad, le quita plenitud de vida al ser humano. La ley es dañina cuando no es capaz de defender los derechos fundamentales de todo hombre. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que no di amor. Señor, aquí estoy, recibe mi oración, enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame, 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 Señor, a amar, enséñame. Aspiren a los dones más preciosos. Sobre todo, procuren el amor. Señor, mi alma está
sedienta de tu paz. Enséñame a amar, ayúdame a olvidar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame, 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 Señor, a amar. Enséñame. Escándalo el que Jesús a un hombre con parálisis en su brazo pretenda curarlo en sábado. Ellos le reprochan con su mirada y Jesús, viendo la dureza de corazón de ellos, le formula una pregunta públicamente: ¿qué está permitido en sábado, hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida de un hombre sanándolo o dejándolo enfermo o incluso morir? Los fariseos se quedan callados, nos dice de alguna manera el Evangelio, mostrando la cerrazón de su corazón. Y nos dice que Jesús, como en pocas ocasiones señalan los Evangelios, con una mirada de ira por la ceguera de estos conciudadanos suyos y dolido por su obstinación, aún sabiendo que era sábado, le dice al hombre: extiende el brazo. Y Jesús en su misericordia lo sana. Esto generó la furia de los fariseos, que planeaban el modo de matar, de acabar con la vida de Jesús. Frente a este evangelio se presenta la reflexión de hasta qué punto nosotros somos esclavos de expresiones como estas: siempre esto se ha hecho así, siempre esta ha sido la ley, esto lo aprendí de esta manera. A veces lo esencial, la misericordia, la compasión que mueve a Jesús a sanarla como el libre desarrollo de la personalidad. Magistrados de nuestro país en altas cortes de Bogotá han señalado que esa interpretación del libre desarrollo de la personalidad de un adolescente le puede llevar a todo tipo de desafueros, como el tema, por ejemplo, del consumo de la dosis mínima de drogas, pensando o aduciendo que es la libertad del joven y olvidándose una verdad palmaria: la libertad necesita madurarse, la libertad necesita formarse, la libertad necesita ser acompañada de responsabilidad. Si un joven adulto de 20, 22 años tiene dificultad para manejar su libertad, ¿qué no decir de un adolescente de 12, 13, 14 años? Y el nombre de una ley mal interpretada, bien planteada, el libre desarrollo de la personalidad, cómo de alguna manera se pueden cometer todo tipo de exabruptos, exageraciones, disparates y atentados contra la misma persona humana. La ley bien entendida es maravillosa. La ley mal asumida es opresora y es destructiva del ser humano. Jesús, tanto en el Evangelio del día de ayer como en el de hoy, nos muestra su profunda libertad interior frente a cualquier ley. No importa que sea sábado para arrancar espigas, el Evangelio de ayer, la parálisis del brazo de este hombre, parece no importarle a los fariseos, que atienden a lo accidental, a lo adjetivo, a lo que no es importante, simplemente por una mirada miope frente a la experiencia de Dios. La verdad es que Jesús es un revolucionario, porque mostró que una auténtica religión
más allá de ser un código de normas, un precepto de disciplinas, de imposiciones, un catálogo de disciplinas, de imposiciones, en el fondo es una experiencia liberadora, sanadora, curadora de los males físicos y espirituales de todo ser humano. No podemos absolutizar la ley. Hoy en el mundo hay un movimiento universal, un movimiento global que pretende de alguna manera endiosar la ley. Uno oye con alguna frecuencia en nuestro país: es que obedezco la ley ciegamente, es que respeto total frente a la sentencia de este juez. Realmente, como ciudadanos de un país, estamos llamados a la obediencia, pero la obediencia racional, no la obediencia de absurdos, no la obediencia que invita a la muerte, no la obediencia que destruye al ser humano. No he visto, para colocar un ejemplo, no he visto una interpretación más absurda de un postulado constitucional tan bello. No importa que sea sábado, hay primero que sanar al hombre paralítico en su brazo. Lo importante es alimentar al hombre ayer, lo importante es sanar al hombre hoy. La ley es importante solo si está al servicio del hombre y no es importante si esclaviza, le roba dignidad, le quita plenitud de vida al ser humano. La ley es dañina cuando no es capaz de defender los derechos fundamentales de todo hombre. Amén. Señor, enséñame, ayúdame a olvidar. Yo sé que te ofendí y que Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 1 al 6. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estaban al acecho para ver si curaba en sábado y acusarlo. Jesús le dijo al que tenía la parálisis: «Levántate y ponte ahí en medio». Y a ellos les preguntó: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir?». Se quedaron callados, echando en torno una mirada de ira, y dolido de su obstinación, le dijo al hombre: «Extiende el brazo». Lo extendió y quedó restablecido. En cuanto salieron de la sinagoga, los fariseos se pusieron a planear con los herodianos el modo de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la misma línea del Evangelio de ayer, se nos habla de cómo el fariseo, en una cerrazón de corazón y una profunda ceguera interior, ve con sospecha y, si se quiere, con un falso